Listo, eso es lo que vamos a hablar en forma somera, ya les digo, tendríamos que si no hablar todo un capítulo entero de displasia de cadera, pero para los fines clínicos y para el diagnóstico radiológico en la práctica diaria, es una información más que suficiente la que podemos obtener de acá. Ahora bien, vamos a hablar de otra de las articulaciones que también es asiento de displasia, como la articulación del codo, y al ser la articulación del codo una articulación compleja, ¿sí? Es importante cómo diagnosticar esta displasia y es un poco más complejo también. En primer lugar, recordar la formación anatómica de la articulación del codo, está compuesta las superficies articulares por la epífisis distal del húmero, la epífisis proximal del radio, y el anconio y la epífisis proximal del cúbito, ¿sí? La displasia del codo es una alteración que, al igual que la cadera, se da por una malformación articular, conformación articular, y las entidades que producen la articulación del codo es un combo, ¿sí? La displasia de codo está generada en principio por 3 patologías. La primera, y más importante, por ser mayoritariamente presentada este tipo de patología, es el proceso anconio no unido del olecranon del cúbito, ¿sí? El proceso anconio es el mayor generador de displasia de codo. También hay otras dos entidades, como la fragmentación de la apófisis coronoides medial, y por último, por el porcentaje de presentación, la osteocondritis del cóndilo medial del húmero. Esta enfermedad es una enfermedad que se manifiesta muchas veces en razas grandes y gigantes, ¿sí? En los estadios iniciales de cachorro, entre los 4 y 6 meses. Ahora bien, vamos a hacer un poquito de desglose de cada una de estas enfermedades, y vamos a decir, en primer lugar, estoy mostrando esta placa nuevamente, a donde hacíamos un recordatorio anatómico de cómo se veía una articulación del codo en un cachorro de 2 meses, una articulación del codo en un cachorro de 6 meses y en un animal adulto. ¿Esto por qué? Porque como la displasia de codo, en su principal patología, que es la apófisis anconia no unida, está dada porque el anconio se termine de fusionar al resto del cúbito. Y esto ocurre a los 5 meses de edad. Si nosotros queremos hacer un diagnóstico de displasia de codo, nunca podemos diagnosticarlo en un cachorro menor a 5 meses, dado que los núcleos de osificación todavía permanecen abiertos y no podemos diferenciar si es un anconio no unido o en realidad solamente le falta tiempo para fusionarse. Eso es muy importante porque los criadores siempre están ansiosos por saber si sus animales son libres o no de displasia y quieren hacer los diagnósticos lo antes posible. Nunca hagamos una placa de displasia de codo en un animal menor a 5 meses porque los resultados van a ser obviamente erróneos, ¿sí? Bien. El proceso anconio no unido se observa en una placa radiográfica de esta manera, ¿sí? Ustedes ven aquí una articulación del codo de características normales, radio, húmero y el codo, y este triangulito de acá arriba pertenece al proceso anconio del cúbito, y en esta placa de la izquierda podemos observar una presencia de línea radiolúcida irregular que va a mostrarnos cómo ese proceso anconio todavía no se terminó de unir al cúbito. Se los voy a significar así, para que lo puedan ver con mayor claridad. Ese es el anconio del cúbito que todavía no se terminó de unir. La flecha está marcando la localización. Bien. Entonces, para hacer un recordatorio de las patologías que generan displasia de codo, vamos a mencionar, en primer lugar, la osteocondritis medial del húmero por presentarse en esta placa, ¿sí? Esta pequeña sombrita que encontramos
en el cóndilo medial del húmero es una osteocondritis que, ¿se acuerdan? Habíamos visto un ejemplo en la primera parte como osteocondrosis de la cabeza humeral. Bueno, la otra presentación es en el cóndilo medial del húmero y genera la entidad de displasia de codo. Perdón. Las otras patologías que genera la displasia de codo es la fragmentación de la apófisis coronoide medial. Acá vamos a marcar, porque esto ya es un diagnóstico muy sutil, y entonces aquí estaba el proceso, la osteocondritis del cóndilo, y aquí está la fragmentación de la apófisis coronoide medial. Es el desprendimiento de una partícula muy pequeña de la apófisis coronoides, es un diagnóstico bastante particular, hay que posicionar al codo en una posición oblicua, ¿sí? Porque si no muchas veces no lo podemos observar, es un frente oblicuo, pero bueno, tenemos que conocer que es una de las entidades que genera la displasia de codo. Bien. Ya por último, vamos a referirnos a la enfermedad degenerativa articular. La enfermedad degenerativa articular es la consecuencia, muchas veces, de estas alteraciones articulares como displasias, como incongruencias, como inestabilidades, ¿sí? Y se va a manifestar como en una articulación como, en primera instancia, aumentada la masa sinovial, ¿sí? Vamos a encontrar formación de osteofitos y entesofitos en relación a esa articulación. Los huesos van a estar con mayor radiopacidad a nivel del espacio subcondral, y en casos exagerados o en casos muy graves puede haber ratones articulares y mineralización de tejidos blandos. Es una patología muchas veces de animales añosos, es una entidad que genera una imposibilidad mecánica de un buen funcionamiento de la articulación y mucho dolor muchas veces, ¿sí? Bien, acá tenemos dos radiografías de la articulación de la rodilla. En la placa de la derecha, una rodilla de características normales. En la placa de la izquierda, algunas alteraciones con esta normalidad y las vamos a ir describiendo. En primer lugar, el aumento de la masa sinovial es un aumento de la radiopacidad de tejidos blandos, ¿sí? Más blanquecina, donde tendría que estar más oscura esa interior del líquido sinovial, que tiene que ser más negro. Después vamos a encontrar unas deformaciones osteofíticas, ¿sí? La osteofitosis son, por ejemplo, aquí con respecto a la rótula, esta deformación en piquito que genera el organismo, lo mismo que aquí, ¿sí? Son un tipo de reacción perióstica que habíamos hablado en la primera parte de la clase, ¿sí? Reacción perióstica cuando están alejados de la articulación, y cuando están adyacentes a las articulaciones se denominan osteofitos. Y aquí encontramos uno de estos osteofitos que se desprende y se transforma en un ratón articular, producto de la cronicidad de la lesión de enfermedad degenerativa articular de esta rodilla. Los mismos cambios de enfermedad degenerativa articular los vamos a observar, en este caso, en una cadera. Y era lo que le comentaba al principio. Si nosotros tenemos un perro labrador de 8, 9 años con displasia de cadera, lo que nosotros vamos a encontrar producto de esa displasia de cadera a esa edad es estos tipos de cambios degenerativos. Entonces, no es necesario la sedación, no es necesario un posicionamiento tan estrictamente simétrico, porque lo que vamos a evaluar son todos los cambios degenerativos que sufrió la articulación por una incongruencia de muchos años, por una displasia de cadera. Entonces aquí podemos observar de nuevo osteofitos periarticular, esclerosis del hueso subcondral, ¿sí? Esto es la inserción capsular en la cabeza femoral que también se empieza a mineralizar. Hay
aplanamiento del acetábulo, aplanamiento de la cabeza femoral y muchas veces tumefacción de tejidos blandos producto del aumento sinovial. Todos estos cambios son enfermedades degenerativas articular secundarias a una displasia de cadera. Y estos son los cambios que se ven con respecto a una placa normal. Ahí están marcaditos para que puedan identificar cada uno de los cambios. Bueno, esto en principio es toda la última parte de la clase. Espero que les haya sido de utilidad y cualquier duda o pregunta que tengan al respecto ya se van a poder comunicar con nosotros en la cátedra. Gracias por todo. Hasta luego.